Hola, Dios les bendiga en esta hora. Quiero comentar con ustedes un pasaje de la palabra de Dios que tiene algunas enseñanzas interesantes para nuestra vida. El pasaje es en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Evangelio de Lucas, capítulo 19. Voy a leer los primeros 10 versos. Dice la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre mío, esta es tu palabra es hermosa, tu palabra es poderosa y tú tienes algo que decirnos importante para nuestra vida. Por favor, Espíritu de Dios, háblanos y aplica tu palabra en nuestro corazón. Realiza tus propósitos, Padre, a través de este pasaje de la Escritura. Te lo ruego, oh Dios, que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje de la Escritura nos ubica en el ministerio terrenal del Señor Jesús. El Señor Jesús, donde anduvo, hacía milagros. En determinado momento ya se juntaban multitudes, muchas personas se juntaban para escuchar su palabra y recibir algo, recibir algún milagro. Tan solo es escucharle, conocerle, ver la manifestación del poder de Dios. Y este pasaje nos ubica en este tiempo, cuando ya Jesús, su presencia, solo su presencia, reunía a multitudes. En este pasaje trata el caso de una persona en medio de una determinada situación, y hay enseñanzas interesantes que vamos a considerar. Lo primero, dice en el verso 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Lo primero que encuentro ahí es que donde está Jesús es una oportunidad. Donde llegue Jesús es una oportunidad. Donde se encuentre Jesús es una oportunidad. Y en nosotros está el aprovecharla o desaprovecharla. Al pasar el Señor Jesús en Jericó, en la ciudad de Jericó, era una oportunidad para los habitantes de esa comunidad. Y luego ya el pasaje se centra en un personaje. Dice el verso 2 y 3. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Había un hombre que cuando supo que Jesús llegaba a Jericó, que cuando supo que Jesús entraba en la ciudad de Jericó, dijo: esta es una oportunidad para mí.
y yo la debo de aprovechar. Yo quiero conocer a Jesús. Fíjense sus expectativas. Él quería ver a Jesús. Su interés era ver a Jesús. Ya tan solo con eso se conformaba, con ver quién era Jesús. Y ver a Jesús y aprovechar las oportunidades tiene sus retos de diferentes formas. En este caso, Zaqueo tenía sus limitaciones y una de ellas era su estatura. Eran limitaciones físicas. Uno puede tener limitaciones físicas de muchas y variadas formas. En el caso de él era pequeño de estatura y él quería ver a Jesús. Y un obstáculo también era la multitud. La gente que se había reunido porque quería estar cerca de Jesús, esperaba un milagro o quería ver un milagro realizado por Jesús. Y este Zaqueo fue y se acercó, pero no podía ver. La multitud era más alta que él y él no podía ver a Jesús. Mencionamos dos obstáculos, su estatura y la multitud. Pero ¿qué hacer cuando hay obstáculos? Uno puede decir, no, pues no se puede. No, pues a mí no me toca, a mí no me tocaba. Ahí será otra ocasión. Pero este hombre no. Él estaba decidido a ver a Jesús. Y dijo, esta oportunidad no la pierdo. Así es que se fijó por dónde iba a pasar Jesús y corrió, dice que corrió. La escritura, él era un hombre rico, aquí dice que era jefe de los publicanos, era un hombre que tenía bajo su autoridad otras personas y era rico. Ya tan solo a veces la posición social, a veces en algunos casos llega a ser también un obstáculo para algunos. ¿Qué van a decir? ¿Qué dirán? ¿Qué va a decir la gente si me ve aquí en medio de la plebe, en medio de los demás, en medio de la comunidad? ¿Qué va a decir la gente? Pero a él no le importó, superó también ese obstáculo y corrió adelante de donde iba a pasar Jesús y se subió a un árbol que había ahí. Se subió y dijo, por aquí va a pasar Jesús, lo voy a mirar cuando pase y lo voy a conocer. Superó los obstáculos que tenía. Eso dice en el verso 4, y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. El verso 5 y 6. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Miren que su deseo se le cumple con creces. Él se conformaba con mirar a Jesús, verlo, saber quién era, verlo pasar. Pero cuando Jesús está pasando precisamente abajo del árbol donde estaba Zaqueo, el Señor Jesús le habla. Y el Señor Jesús le habla por su nombre. Él conocía a Zaqueo, él sabía quién era. Jesús conoce quién eres tú, quién soy yo, dónde vives, a qué te dedicas, qué haces, qué no haces. El Señor Jesús conoce todo y vio a Zaqueo y le habló por su nombre, Zaqueo. Y eso fue un impacto sin duda tremendo sobre este varón. Y luego el Señor Jesús le dice, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Él solamente quería ver a Jesús y el Señor Jesús dice, quiero ir a tu casa. Quiero posar en tu casa, quiero estar en tu casa. No solamente estaba conociendo a Jesús, sino que iba a recibir a Jesús en su casa. El Maestro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, iba a estar en su casa. Su casa iba a ser un santuario, porque Jesús llegaría ahí, Jesús estaría con él. ¿Y cuál es la reacción de este varón? Dice que descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo estaba contentísimo, porque no solamente veía a Jesús,
sino ahí superó hasta la multitud. Muchos le vieron, estuvieron con él, pero pocos le recibieron en su casa. Y Zaqueo fue uno de los que le recibió en su casa. Otra enseñanza más en el verso 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Jesús está bendiciendo y cumpliendo el objetivo de este hombre con creces. Está recibiendo a Jesús en su casa, está siendo bendecido, pero siempre hay oposición. Siempre hay alguien que no está de acuerdo, siempre hay alguien que va a querer entorpecer la obra de Dios. Y hubo gente ahí que comenzó a murmurar. Siempre habrá comentarios. No, pero ¿qué estás haciendo ahí? No, pero ¿por qué sigues ese camino? O esas personas no son lo mejor, lo más adecuado. Y ahí hubo murmuración hacia Zaqueo. Dice en el verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo era algo antes de conocer a Jesús. Pero cuando recibe a Jesús, da un cambio. Él era jefe de publicanos, de los que cobraban los impuestos, pero ellos tenían fama de mala gente, porque aprovechaban su puesto, su trabajo para extorsionar, para cobrar más de lo debido. Y ahora, en medio de la murmuración, hay el resultado de un cambio, hay una transformación en él, evidente, hay frutos de su transformación. Él dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y lo que he defraudado a alguno, se lo devuelvo en 4 tantos. El Señor Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Donde llega Jesús hay una oportunidad. Todos necesitamos de Jesús, pero no todos aprovechamos las oportunidades. Este Zaqueo tenía obstáculos, pero los superó. Yo no sé qué obstáculos tengas tú, pero Jesús está aquí y Jesús quiere bendecir tu vida. Los obstáculos que pueda haber, supéralos en el nombre de Jesús. Cualquier obstáculo, sea físico, emocional, espiritual, familiar, moral, lo que sea. En el nombre de Jesús, supera ese obstáculo y decídete en ver a Jesús y recibirlo. Jesús quiere estar contigo en tu casa y quiere estar en tu corazón. Él quiere estar en esta hora en tu corazón. Y el gozo de Zaqueo puede ser tu gozo si recibes a Jesús. Yo te invito a que lo hagas. Recibe a Jesús. Él quiere posar contigo y bendecirte porque ese es su propósito. Bendecirte. Ayudarte a bendecir a tu gente, a tu familia. Voy a orar por ti. Padre, gracias por tu palabra que es hermosa, tu palabra que es perfecta, es santa. Tu palabra tiene poder para cambiar vidas. Tú estás aquí y tú quieres cambiar la vida de los oyentes. Les pongo en tus manos para que les des sabiduría, unción, determinación para superar los obstáculos que tengan. Y así, Señor, te reciban en su casa, te reciban en su corazón, en su vida. Padre, realiza tus propósitos. Sabemos, Señor, que tu deseo es salvar a los que se han perdido. Así es que, Señor, realiza tus propósitos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.